El 25 de septiembre de 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda con 17 objetivos y 169 metas que lo que pretende es definir el nuevo mundo y sobre todo trabajar para que nadie se quede atrás. Vamos a cumplir 2 años de esa agenda con logros distintos entre los distintos países, esos 194 países que aprobaban en Nueva York esa agenda. Pero ahora debemos de preguntarnos si esta agenda es solamente una agenda que tiene que implementarse a través de la acción de los gobiernos, de los municipios o de las regiones, o además tiene que ser una agenda transformadora, como bien dice la agenda, transformar el mundo en que vivimos, y para ello lo que es necesario es que la ciudadanía sea partícipe de esta agenda. No podemos entender de que se pueda transformar el mundo sin pensar que se tiene que transformar la sociedad. Pero además tampoco se puede transformar la sociedad si no somos capaces de transformar la educación y hacer una educación que verdaderamente sea una educación transformadora, una visión humanista de la educación y además de la acción que tenemos que hacer en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y de ese cambio y transformación que se quiere producir. Creo sinceramente que tenemos que apostar por una educación humanista transformadora centrada en los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos definido en esos objetivos de desarrollo sostenible qué es lo que se tiene que hacer en esas 17 áreas distintas, los 17 objetivos, pero es que además tenemos los recursos necesarios para acabar con la pobreza, para acabar con la desigualdad y por lo tanto tiene que haber una vocación política decidida para acabar con esa situación. Por ello, lo que se trata ahora es de poner eso en el trabajo, en la agenda política. Pero claro, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en comparación con los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio, tiene dos diferencias muy importantes. Una, que ya no se trata de una agenda norte-sur, sino además que es una agenda que compromete a los países del norte, a los mal llamados países desarrollados, a que hagan cosas, a que trabajen, a que dediquen parte de sus recursos a esa tarea que lleva la integración de lo económico, lo social y lo medioambiental. Pero además tiene algo más importante que en diferencia con los objetivos de desarrollo del milenio, que es una agenda que se ha realizado con las aportaciones de mucha gente. Es la primera vez que se hace una encuesta mundial, que han participado más de 9 millones de personas para definir estos objetivos. Pero además han habido reuniones de alto nivel, de hecho una de ellas se celebró aquí en España sobre seguridad alimentaria, se han hecho consultas a los países, consultas a expertos, consultas a empresas y a distintas instituciones como las universidades que también han participado en la confección de esta agenda. Un evento que no ha sido simplemente la constatación de unos expertos o la voluntad de un secretario general como fue Kofi Annan para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino que en este caso Ban Ki-moon reunió a los mejores expertos y además lo hizo partícipe a la ciudadanía para que durante 2 años debatiéramos sobre qué vamos a hacer. Por lo tanto, hoy podemos decir que esta agenda es una agenda compartida. Es una agenda que ha aprobado en 194 países. 194 países que están decididos a ponerlas en marcha. Es cierto que no es obligatoria, no podemos negarlo, pero sí que es una voluntad clara de que todos tenemos que trabajar en esa misma línea. Por lo tanto, en diferencia a otras épocas históricas, hoy sabemos lo que tenemos que hacer. Hoy podemos trabajar en esas 5 esferas que dice Naciones Unidas en su documento de transformar el mundo que queremos, la Agenda 2030. Dice las cinco esferas: el planeta, las personas, la prosperidad, la paz, y partnerships o alianzas en español. Esas 5 P's que configuran la estructura de conocimiento que todos tendríamos que conocer y además que todos tendríamos que desarrollar. Por eso pienso que la agenda no puede ser solamente un elemento de acción política, ni incluso un elemento de acción de reivindicación por la ciudadanía. Al contrario, la ciudadanía tiene que ser partícipe de esa, igual que ha sido partícipe en la planificación, tiene que ser partícipe también en el desarrollo, evaluación, seguimiento y además reconfiguración de la Agenda 2030. Pero eso no nace por generación espontánea, es necesario que se produzca a través de la formación y sobre todo de la información. Necesitamos esos dos pilares fundamentales. Tenemos que sobrepasar el marco formal de la educación reglada y apostar por una educación a lo largo de la vida que además ponga estos conocimientos en manos de la ciudadanía, para que, como bien decíamos, igual que diseñó esta agenda, pueda estar en todas esas fases.
Porque verdaderamente no se puede transformar el mundo si no somos capaces de transformar la ciudadanía. La agenda no es solamente el aplicar medidas, sino es verdaderamente una transformación. No es gestionar una agenda, es transformar. Y para transformar lo que tenemos que hacer es estar en esa formación. Por eso apuesto por una educación humanista transformadora en base a los desarrollos sostenibles. Tenemos que aplicar un modelo educativo que tenga, desde mi punto de vista, tres pilares. Por un lado, los conocimientos. Por otro lado, las capacidades que cualquier individuo, cualquier persona tiene que tener para poder desarrollar no solo su proyecto de vida, sino también ese proyecto y esa visión humanista. Y además tenemos que tener unos fines claros de cuál es la educación. La educación no puede tener solo un único fin, que es el fin económico, es decir, capacitar a la persona para tener un puesto de trabajo y por lo tanto ganar su vida. Sin duda alguna es un fin irrenunciable. Pero además tenemos que trabajar en los otros tres fines, en el fin social, en el fin cultural y en el fin personal. Es decir, en cómo educamos a las personas para saber desarrollarse, para poder trabajar de manera armónica de su yo. Además en el ámbito cultural, es decir, para ver cómo mi yo, ese yo que estamos construyendo, se relaciona con lo que hoy está, con la cultura en la que convivo. Pero además con una visión social, es decir, cómo yo, en este ambiente cultural en el que me estoy criando, en el que me estoy desarrollando, puedo ser elemento transformador de esa sociedad. Esa es una parte importante, no se trata solamente de transmitir conocimientos, de aprenderlos y de aplicarlos, no, se trata de verdaderamente de generar que esos conocimientos nos permitan poder desarrollarnos y además poder ser agentes transformadores de la sociedad en la que estamos incluidas. Porque sin esa transformación será imposible que podamos verdaderamente trabajar en una economía, en una sociedad y en un medio ambiente distinto. Tenemos esos conocimientos, que como decíamos son la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 5 Ps, personas, planetas, paz, prosperidad, alianzas, y además tenemos cuáles son los fines de la educación. El económico, por supuesto, sin duda alguna, pero quiero centrarme fundamentalmente en el personal, en el social y en el cultural. Ahora nos quedaría definir la tercera pata de este modelo, que sería qué capacidades y qué competencias tiene que tener una persona. Si tiramos de literatura pedagógica, de literatura científica, vendríamos que hay una taxonomía muy, muy amplia de competencias que se pueden adquirir. Si vamos a los currículos educativos, están claramente identificadas qué competencias tenemos que desarrollar dentro de un currículo educativo. Pero ya hemos dicho que queremos sobrepasar ese currículo educativo y queremos ir más allá. Queremos ir a esa vinculación a la educación a lo largo de la vida. Y por lo tanto ya no podemos centrarnos única y exclusivamente con lo que son las competencias que se adquieren dentro de la escuela, en nuestra época formal, sino que tenemos que ir más allá. Jacques Delors en 1996, en el informe que presentó a la UNESCO sobre el futuro de la educación en el siglo XXI, establecía dentro de su marco de aprender a aprender las 4 competencias básicas que una persona tendría que tener. Hoy creo sinceramente que esas 4 competencias, fíjense, de 1996, hoy son tan actuales y son tan válidas que creo que es el modelo básico para seguir para adquirir esas competencias. Porque competencia de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. ¿Cómo ligamos todos estos materiales? ¿Cómo ligamos estas 3 líneas? Conceptos, Agenda 2030, fines económico, social, medioambiental, social, económico y cultural y personal, y además cómo ligamos estos 4 áreas. Porque se trata de aprender a conocer qué son los objetivos, no como una acumulación de contenidos, sino de ver no solamente esas materias de manera sectorializadas y departamentalizadas, sino la conexión que existe entre lo económico, lo social y medioambiental. Hay que recordar que la agenda habla en todo momento que tiene que haber una conexión entre lo económico, lo social y lo medioambiental, es decir, hacer una economía ética con una sociedad inclusiva y con un respeto al medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que integrar esos 3 conocimientos. Además, alinearlos con los conocimientos que ya tenemos normales y corrientes de nuestras etapas, tanto en la etapa educativa como de la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Aprender a conocer, aprender a saber, aprender a, como decía Jacques Delors, a aprender
a tener los instrumentos necesarios para poder desarrollar esos conocimientos a través de una base sólida de lo que es el desarrollo sostenible. Aprender a hacer, fundamental, aprender a hacer, aprender a ser activos, aprender no solamente esas cualidades manuales que nos permiten desarrollarnos, sino adquirir las habilidades que nos permitan tener una actitud crítica, de saber cómo podemos hacer esas cosas y de ver que efectivamente que nuestra acción es práctica y se puede llevar a cabo. Y eso depende de la acción que nosotros desarrollemos. Aprender a ser, es decir, basado a la ética personal, a la ética de las personas, a la ética en su estado puro. No se trata de inventar nuevas cosas. La Cortina, Fernando Savater lo dice muchas veces. Se trata de aplicar aquello que ya sabemos, aplicar la ética personal, el saber que lo que me viene bien a mí ha de ser también bueno para la sociedad. Y lo que yo crezco, igual que decía Aristóteles en su cadena de valor, esto es un continuo desarrollo de aquellas cosas que son bien, y el bien lleva al bien y seguimos haciendo bien. Generamos valor para nosotros y valor para la sociedad en la que estamos insertos. Y por último, aprender a convivir. No podemos entender una sociedad que sigue creciendo, que sigue teniendo miles de millones de personas sin entender que la convivencia es la base de nuestro ser, que la diversidad nos hace fuertes, nos hace culturalmente más ricos y que tenemos que ver desde una visión inclusiva todo ese trabajo que tenemos que desarrollar. Aprender a convivir significa aprender a cooperar, aprender a sumar mi yo con el de otro yo para que juntos hagamos un nosotros. Entiendo la política y la acción como la primera persona, se conjuga la primera persona del plural, un nosotros. Y el nosotros se construye, y se construye con muchos yos. No se trata de renunciar a nada, sino de enriquecernos unos a otros con todas las acciones que hacemos. Y que además todo ello convierta a nuestro mundo y a nuestro desarrollo en un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. Como ven, esta es la triple hélice de este modelo humanista. Un modelo humanista de desarrollo sostenible. Si verdaderamente creemos y queremos cambiar el mundo, transformar esta sociedad, es necesario transformar a los ciudadanos. Y para transformar a los ciudadanos lo que hay que hacer es capacitarlos, darles poder, empoderarlos, trabajar junto con ellos y además hacerles partícipes de las decisiones que llevan a que todos podamos desarrollar un proyecto común, un bien común. Esto solo es posible a través de la educación. La educación en su base está en esa transformación. Y además ahora esta educación humanista para el desarrollo sostenible ha de permitir que miles, millones de personas se sumen al trabajo de otros miles y millones de personas para construir el mundo que queremos, transformar nuestro mundo actual en el futuro que todos queremos y deseamos. Hoy ya no podemos decir que no podemos hacerlo. Tenemos los conocimientos, tenemos las habilidades y tenemos la firme voluntad de que a través de esta educación humanista transformadora para el desarrollo sostenible podremos y sabemos cambiar y transformar el mundo en que vivimos.